No estás roto, pero actúas como si lo estuvieras. Crees que necesitas más sexo, más placer, más cuerpos. No lo dices en voz alta, pero tu mente está atrapada en ello. Vives deseando piel, caricias que no significan nada, orgasmos vacíos, y lo peor de todo es que lo confundes con libertad. ¿Sabes quién hablaba de eso? Carl Jung, y lo decía con una frialdad que aún hoy incomoda. Jung no lo llamaba adicción, lo llamaba posesión, y no por un demonio, sino por una sombra. Esa sombra que llevas dentro y que toma el control cuando tú dejas de estar presente. Cuando el sexo dirige tu vida, no eres tú quien decide. Es la parte de ti que menos conoces. La que ocultas, la que reprimiste, la que vive en lo profundo de tu inconsciente. Y cuando esa parte despierta, no busca amor, busca controlarte, porque la energía sexual, según Jung, es una de las fuerzas más poderosas que existen en el alma humana. Pero cuando no la integras, te consume, te quema, te domina, te transforma, y ahí empieza la caída, porque empiezas creyendo que eres libre por acostarte con quien quieras, y terminas siendo esclavo de cada impulso. Pero no te culpo. Este mundo está diseñado para eso. Cada anuncio, cada red social, cada segundo de entretenimiento te vende lo mismo. Sexo, piel, deseo, no amor, no conexión, solo carne, solo cuerpos, solo vacío. ¿Y sabes por qué eso funciona tan bien? Porque activa lo más primitivo de ti, lo que está más abajo incluso que tu voluntad. La sombra, decía Jung, no es algo que puedas destruir, es algo que debes mirar. Y cuando no la miras, se apodera de tu vida en silencio, como un parásito espiritual. Piénsalo. ¿Cuántas decisiones has tomado en los últimos meses solo por deseo sexual? ¿Cuántas veces te has acercado a alguien no por lo que es, sino por lo que te provoca? ¿Cuántas veces has sentido que el sexo te daba poder solo para descubrir que te dejaba más vacío que antes? Lo sabes. No necesitas que te lo diga. Esa sensación de plenitud que sientes justo después del clímax dura menos que un suspiro. Y luego, el silencio. El mismo silencio que tratas de llenar con más sexo, más distracciones, más cuerpo, y nunca basta. Porque no se trata de cantidad, se trata de conciencia. Jung lo dejó claro. Todo aquello que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y eso incluye tu energía sexual. Cuando no comprendes tu deseo, él toma decisiones por ti. Elige tus parejas. Define tus relaciones. Te ata a personas que no amas solo porque tu cuerpo las necesita. Y eso, espiritualmente, es una forma de esclavitud. Pero te lo han vendido como libertad, como empoderamiento, como autenticidad. Y tú lo compraste. Lo compramos todos. La cultura moderna ha sexualizado hasta el alma y nos han hecho creer que estamos sanando cuando en realidad estamos anestesiados. Cada orgasmo como una píldora contra el vacío, cada noche como un parche para no pensar, cada cuerpo como una excusa para no enfrentarte al tuyo. Pero aquí viene lo peor: cada vez que dejas que el sexo tome el control, estás entregando una parte de tu alma. Porque no se trata solo de un acto físico. En el plano simbólico, cada encuentro sexual es un intercambio de energía. Y si no sabes con quién te acuestas, tampoco sabes qué estás absorbiendo. Jung hablaba del ánima y del animus como representaciones del alma femenina y masculina en cada persona. Y decía que en cada relación, esas energías se proyectan, se mezclan, se alteran. Y si lo haces sin conciencia, no solo te mezclas, te contaminas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, después de ciertos encuentros, te sientes peor que antes? ¿Por qué, a pesar del placer, sientes tristeza, ansiedad, desconexión? Es porque el alma no está diseñada para fragmentarse tantas veces, y cada vez que te fragmentas, pierdes algo, y ni siquiera sabes qué. Jung decía que la represión sexual no es la solución, pero tampoco lo es el libertinaje.
La clave está en integrar, en mirar dentro, en entender que el deseo no es el enemigo, pero sí puede ser tu carcelero si no lo comprendes. Y aquí es donde entra la parte espiritual, porque el sexo no es solo biología, es símbolo, es arquetipo, es una forma de conectar con lo divino o con lo demoníaco. Depende desde dónde lo hagas. Cuando lo haces desde el alma, el sexo transforma, sana, une. Pero cuando lo haces desde la sombra, el sexo destruye, duele, aísla. Y ahí estás tú, confundiendo intensidad con amor, confundiendo deseo con conexión, confundiendo cuerpos con compañía. Mientras tanto, tu alma se apaga, no por el acto sexual, sino por la desconexión con tu verdadera naturaleza. Y esa es la trampa, porque cuando el sexo controla tu vida, ya no eres tú. Es la parte más rota de ti la que toma el mando. Y entonces vives buscando placer como quien se arrastra por una gota de agua en medio del desierto. Y cuanto más bebes, más sed tienes. Porque el placer no resuelve el vacío, solo lo disfraza, y el mundo espiritual lo sabe. Por eso, en muchas tradiciones antiguas, la energía sexual era sagrada. No se banalizaba, no se regalaba, porque sabían que ahí reside el poder creativo del alma. Pero tú la estás desperdiciando en cada cama en la que dejas parte de ti. ¿Y para qué? Para no sentirte solo, para no enfrentar tu tristeza, para no mirar lo que hay dentro. Jung decía que la tarea más difícil del ser humano es enfrentarse a su propia sombra. Y tú la estás alimentando, la estás dejando crecer. Estás convirtiendo tu deseo en un Dios, y todo lo que se convierte en Dios exige sacrificios. ¿Cuánto has sacrificado ya en nombre del sexo? ¿Cuánta paz? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta dignidad? Aquí va la verdad que nadie quiere aceptar. El sexo no te salva. El deseo no te completa. Solo te revela. Te muestra quién eres cuando nadie te mira. Y si lo único que ves en ti es hambre, entonces tienes que parar. No para reprimir, para observar, porque el alma no sana con más placer, sana con verdad. Y la verdad es esta: estás huyendo, corriendo hacia camas que no te sostienen, buscando abrazos que solo duran una noche, mirando ojos que no te conocen. ¿Y todo para qué? Para no enfrentarte a la pregunta que te persigue en el silencio. ¿Quién eres cuando nadie te desea? Ahí está tu sombra, ahí está tu alma, y ahí empieza tu libertad. Carl Jung lo sabía, lo escribió, lo vivió, y te lo dejó en palabras que hoy siguen resonando como un eco incómodo. No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. ¿Estás dispuesto a mirar dentro? Porque si no lo haces tú, lo hará tu sombra, y te aseguro que no tendrá piedad. Y ahora vamos a lo profundo, lo que nadie se atreve a decir. El sexo, cuando toma el control, no solo altera tu conducta, modifica tu destino. No es una frase bonita, es una verdad psíquica. Jung hablaba del proceso de individuación como el viaje hacia la totalidad del ser. Y cuando dejas que una sola parte de ti, el deseo sexual descontrolado, dirija tu existencia, estás frenando ese proceso, estás renunciando a tu evolución. Porque hay algo peor que no conocerte: creer que ya lo haces mientras tu sombra te arrastra por los rincones más oscuros de ti mismo. Cuando Jung decía que el inconsciente gobierna nuestras vidas y nosotros lo llamamos destino, no hablaba en metáforas. Hablaba de ti, de tus patrones, de esa atracción inexplicable por personas que sabes que no te convienen, de esa ansiedad cuando pasas un tiempo sin sexo, de esa voz interna que te convence de que estás bien mientras por dentro todo cruje. ¿Sabes qué es eso? Es tu sombra actuando con tu máscara puesta. Y la sombra sexual es una de las más poderosas, porque no solo se manifiesta en la lujuria, se manifiesta en la obsesión por ser deseado, en la necesidad constante de validación, en el miedo brutal a la soledad.
Hay quienes no pueden estar solos 5 minutos sin sentirse inútiles. Hay quienes solo se sienten vivos cuando alguien los desea. ¿Te das cuenta de la trampa? Tu valor se ha reducido al reflejo que provocas en otros. No eres tú el que brilla, es la mirada del otro lo que te da sentido, y eso no es poder, es dependencia emocional vestida de libertad sexual. Pero no se trata de moral, no se trata de decir qué está bien y qué está mal. Se trata de conciencia, de saber desde dónde te relacionas, porque puedes tener 100 cuerpos en tu historial y seguir sintiéndote invisible. Puedes tener placer todas las noches y seguir sin dormir en paz, porque el sexo sin alma es ruido, es movimiento sin dirección, es consumo, y tú no eres un consumidor de cuerpos, aunque el sistema te haya hecho creer lo contrario. El capitalismo emocional ha convertido el sexo en mercancía, en distracción, un producto, y tú, sin darte cuenta, te has convertido en cliente habitual. Te venden libertad, pero te dan adicción. Te prometen conexión, pero te entregan aislamiento. Porque cuanto más accesible es el placer, más vacía se vuelve su experiencia. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de todo? Que empiezas a perder la capacidad de intimidad real. Te acostumbras tanto a la inmediatez que cuando alguien te ofrece algo profundo, te asusta, huyes. Porque eso requiere presencia. Y tú llevas demasiado tiempo escondiéndote detrás del deseo. Jung hablaba del sí mismo como el núcleo más auténtico del ser, un punto de unión entre la psique consciente y el alma inconsciente. Y llegar ahí requiere un acto de coraje, renunciar a la distracción, mirar el vacío de frente y entender que el deseo no es el enemigo, pero tampoco es tu maestro. El deseo debe ser guiado, canalizado, reconocido como una fuerza sagrada, no como una droga de consumo diario. Porque el problema no es tener deseo, el problema es no saber quién lo sostiene, no saber desde qué herida nace. Porque a veces no es deseo lo que sientes, es necesidad de ser visto, de ser tocado, de ser validado. Es la herida del abandono disfrazada de libido. Y si no entiendes eso, vas a seguir llamando placer a lo que en realidad es dolor camuflado. Vas a seguir acostándote con gente que no te mira, con personas que solo buscan lo mismo, escapar. Y sí, podrías seguir así toda tu vida. Es fácil, es rápido, es cómodo. Pero, ¿a qué precio? Porque cuanto más alimentas ese patrón, más te alejas de ti. Y llega un momento en el que ya no sabes distinguir si el deseo viene de tu alma o de tu herida, de tu esencia o de tu trauma. Ahí es donde Jung apuntaba con su pensamiento a la integración, a dejar de dividirte, a recuperar el poder sobre ti mismo, porque el verdadero dominio espiritual no consiste en renunciar al sexo, sino en gobernarlo, en saber cuándo nace del amor y cuándo nace del miedo, en aprender a usar esa energía como fuente de creación, no como herramienta de evasión. La sexualidad consciente no es una moda, es una necesidad evolutiva, porque solo cuando haces las paces con tu deseo, puedes mirar a alguien a los ojos sin buscar poseerlo. Solo cuando tu sombra sexual ha sido iluminada, puedes entregarte sin perderte. Y aquí viene la parte más brutal. Mientras no integres tu energía sexual, seguirás repitiendo los mismos vínculos, las mismas historias, las mismas rupturas, porque la vida te va a poner delante los mismos espejos hasta que mires dentro, hasta que reconozcas que no es el sexo lo que te controla, es lo que no has querido sanar. Así que deja de correr, deja de fingir que todo va bien. Deja de buscar afuera lo que solo puede reconstruirse dentro, porque cada vez que entregas tu cuerpo sin presencia, estás reforzando la narrativa de que no vales por ti mismo. Cada vez que usas el sexo como anestesia, estás diciéndole a tu alma que su dolor no merece atención. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. No lo ves ahora,
pero lo sentirás en el silencio, en el insomnio, en la desconexión. Y lo más jodido es que te vas a acostumbrar, porque el alma, cuando no es escuchada, se calla, pero no olvida. Y si no la escuchas tú, hablará a través del cuerpo, enfermará, te saboteará, se manifestará en relaciones tóxicas, en agotamiento emocional, en ansiedad sin nombre. Así que aquí estás, en este punto donde tienes dos opciones: seguir dejando que el sexo dicte tu camino, o empezar a mirar desde dónde nace tu deseo. No se trata de apagar tu fuego, se trata de aprender a sostenerlo, de no quemarte con él, porque tu deseo no es tu enemigo, es tu brújula, pero solo si aprendes a leerlo, solo si dejas de usarlo como escape y empiezas a usarlo como espejo. ¿Te atreves? Ahora me quiero detener un momento, y antes de seguir con este emocionante vídeo, te quiero presentar lo siguiente. Nuestro libro, Tu Ser Superior, ya está disponible. En el primer comentario de este vídeo tendrás el link de compra y toda su información. Esto no es un simple libro, es un viaje de descubrimiento interior donde aprenderás a reprogramar tu mente para así poder cambiar todo tu entorno y todos los aspectos de tu vida. Aprenderás a sentirte pleno, como nunca antes lo habías sentido. Tu Ser Superior, una conexión más profunda. Entonces, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Nadie se queda escuchando verdades incómodas si no está en el borde de algo. Puede que estés en el borde de una transformación, o puede que aún estés aferrado a una versión de ti que ya no te sirve. Lo que está claro es que hay una parte de ti que ya ha despertado, una parte que se cansó del vacío disfrazado de placer, que ya no quiere otro cuerpo, sino volver al suyo, que ya no busca el éxtasis, sino la presencia. Porque al final, todo lo que llamas deseo, todo lo que crees necesidad, no es más que una señal, una llamada interna que grita: mírame, mírate, obsérvate sin juicio, porque solo así vas a poder romper con el ciclo, no desde el odio hacia tu pasado, sino desde la compasión brutal que te da mirar tu sombra a los ojos y decirle: ya no me controlas. Y esa es la verdadera revolución, la que no necesita testigos, la que se da en silencio, pero transforma todo. Porque cuando empiezas a vivir con conciencia sexual, ya no buscas aprobación, ya no necesitas la mirada de nadie para sentirte vivo. Entonces surge algo nuevo, algo que siempre estuvo ahí, pero nunca habías tocado. Tu poder, no el poder de seducir, el poder de habitarte, de estar en tu cuerpo sin miedo, de no pedir permiso para sentir, pero tampoco usar el sentir como máscara para no pensar. Y te digo esto sin adornos: si logras atravesar este umbral, ya no volverás atrás. Porque no hay mayor libertad que conocerte a ti mismo sin filtros. No hay mayor acto espiritual que mirar tu deseo y convertirlo en herramienta, no en prisión. Si logras eso, ya no estarás a merced del mundo. Porque el mundo podrá ofrecerte distracciones, pero tú ya no estarás huyendo. Así que si esto te resonó, si algo dentro de ti se movió aunque sea 1 milímetro, entonces suscríbete, porque lo que viene es aún más incómodo, más profundo, más real. Y si te atreves, quiero que bajes a los comentarios y escribas una sola frase: no soy mi sombra, solo eso. Porque quien es capaz de nombrarlo empieza a romper el hechizo. La mayoría sigue atrapada, pero tú puedes elegir. Este es el comienzo, y lo que viene no es para cualquiera.